La primera lectura se encuentra en la palabra de Dios en el Salmo 22, del 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Aquí termina la lectura de la palabra de Dios. La segunda lectura de la palabra de Dios se encuentra en Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 13. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hasta aquí la segunda lectura. Amén. Amén. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén. Pues estamos en el tema de la oración. Qué bueno la introducción que ha hecho el reverendo Aloisi, porque precisamente
hablando del tema de la oración, al exponer la anécdota con su hijo, pues nos ha recordado que tenemos un Padre bueno, un Padre todopoderoso, al que Jesús nos dijo a través de su palabra que tenemos que pedir para que se nos dé. Uno de los grandes misterios de la oración es, si Dios sabe todo lo que necesitamos, ¿por qué quiere que le pidamos lo que necesitamos? Y esto es uno de los grandes misterios, pero es que así lo quiere Dios. Entonces, me estaba acordando de los dos ciegos, ¿no? Que cuando vieron que pasaba Jesús por allí, empezaron a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y gritaban y los discípulos hacían que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte todavía. Eso es la oración, eso es clamar. Y Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y yo digo, hay que ver la pregunta de Jesús tan profunda que hizo en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué va a querer un ciego que le haga a Jesús? Sin embargo, es una manera de que tú te confrontes a ti mismo qué es lo que tú piensas que realmente necesitas. Y también que evalúes cuál es la fe que tú tienes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le dijeron los ciegos a Jesús? Pues, Señor, si tú quieres, puedes sanarnos, ¿no? Entonces, claro que quería Jesús sanarlos, pero quería que ellos evaluaran también su propia fe. Entonces Jesús le dice: bueno, pues en la medida de vuestra fe que os ha hecho, y así quedaron sanados, ¿vale? En el tema que nos ocupa, recordáis que estábamos hablando de tres niveles de oración, y yo he escogido estos textos bíblicos en esta mañana y vais a ver que todo tiene sentido. El profeta Isaías 55, yo quiero que la próxima vez que lo leas, léelo desde la mente o el contexto de la oración. Piensa en la oración cuando estés leyendo ese capítulo. Vas a ver qué cosas tan interesantes. Dice: a los que estáis sedientos. Bueno, la oración. ¿La oración para quién es? Para los que están sedientos. ¿Estamos sedientos realmente de algo más de Dios? Y entonces habla de que hay un pan, de que hay una comida que es gratuita. Y ese pan y esa comida es lo que podemos experimentar y sentir en la presencia del Señor. El otro día estaba escuchando de un teólogo hablando de la liturgia, y decía que la liturgia hay cosas que se han ido añadiendo con los tiempos, en el caso de nuestra liturgia, inclusive del siglo XIX, pero adaptadas de otras liturgias, ¿no? Pero el hombre este decía que una de las frases más antiguas, más primitivas de la liturgia es cuando se dice en latín Dominus vobiscum, que quiere decir el Señor esté con vosotros. Esa se considera que es una de las partes de la liturgia, cuando se dice en una liturgia el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Ese el Señor esté con vosotros, de lo que está hablando es de que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Nos recuerda un poco cuando Jesús dice: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esa promesa, ¿no?, de la presencia. Entiendo que en el tiempo que acabamos de tener de alabanza y adoración, por lo menos por mi parte, yo he podido sentir la presencia de Dios de una manera especial. Bueno, pues esa es la primera intención en nuestras oraciones, ¿no? El poder experimentar la presencia del Señor. Entonces en Isaías 55 se habla también de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Se habla de que la palabra de Dios no va a volver vacía a Él. Y hay un concepto clave cuando dice: inclinad vuestro oído. Y fíjate qué curioso, si alguien me lo puede buscar mientras yo estoy hablando, Isaías 55, esa parte que dice: inclinad vuestro oído, y vais a ver qué pasa cuando inclinamos nuestro oído. La verdad es que es bastante curioso el efecto o el resultado o la consecuencia de inclinar el oído. Inclinar el oído, de una manera, vamos a decir, figurada, es como cuando tú estás hablando con una persona y quieres oír mejor, y de pronto haces así y agachas un poquito la cabeza y pones como la oreja, ¿no?, para oír. También es verdad que cuando uno vaya teniendo unos años, ya tiene que poner la oreja porque no tiene tanto oído como antes, ¿no? El oído ya no está tan fino. Pero es una disposición. O sea, es decir, yo quiero oír mejor lo que me están diciendo, no estoy entendiendo bien, y entonces me inclino, me agacho para oír mejor, ¿no? ¿Qué dice después de inclinar vuestro oído? Fijaros qué curioso. A ver, alguien que lo tiene ya me lo dice. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Bueno, si os dais cuenta, hay una consecuencia de inclinar el oído. Dice: inclinad el oído y vivirá vuestra alma. Entonces, si queremos recibir vida de parte de Dios, tenemos que aprender a inclinar nuestro oído a lo que Dios nos quiere decir. Todo eso tiene que ver con oración. Todo eso tiene que ver con lo que es la oración.
Entonces, en el lenguaje nuestro de castellano, hay algunos matices que en español no se dan, pero en inglés sí se dan. Y tiene que ver con la manera de escucha que tenemos, ¿no? Hay una persona que puede hablar, otra persona que puede escuchar, ¿vale? Pero nosotros hemos convertido a veces nuestras oraciones en un mero hablar. Y nos olvidamos de que también ahora tengo que escuchar. Entonces, la verdadera oración no es cuando yo le hablo a Dios. La verdadera oración es cuando yo me relaciono con Dios. De tal manera que le hablo y Él me escucha. Entonces, tengo que aprender también a oír. ¿Y qué pasa cuando oigo? ¿Qué pasa cuando inclino el oído? Que entonces vive mi alma, ¿no? Otro de los conceptos de Isaías 55 es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Lo cual quiere decir que habrá momentos en que Dios no es hallado. De eso vamos a hablar en un momentito. También hemos leído el Evangelio en el suceso de cómo Jesús les dice que boguen mar adentro, y eso lo podemos interpretar de una manera natural. Sin embargo, Jesús lo interpreta de una manera espiritual, porque la interpretación o la enseñanza que Jesús da del milagro es que de la misma manera que ellos vieron la cantidad de peces que habían recogido, ahora en adelante esos peces serían hombres. Entonces es una manera de visualizar de que Jesús le dio una enseñanza visual de lo que a ellos les esperaba en su ministerio. Si espiritualizamos también la primera parte, y yo quiero que tengamos esa imagen, lo que estamos haciendo enseñando sobre la oración no es simplemente una cuestión, vamos a decir, una cuestión bonita o algo que decimos, bueno, tenemos que aprender cosas de la palabra del Señor, sino que esto es algo que queremos practicar. O sea, no solamente queremos saber de la oración, sino que queremos practicar la oración. Entonces, yo quiero que tengamos esa imagen en la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos por delante en cuanto a la oración? Pues la imagen es lo que le dijo Jesús a Pedro: boga mar adentro. O dicho de otra manera, no te quedes en la orilla, no te quedes mirando desde lejos, móntate en la barca y métete a las profundidades. Entonces, en la práctica para cada uno de nosotros, lo que deberíamos de hacer en estos tiempos que estamos compartiendo sobre la oración es ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Y tengamos esa imagen. No te quedes en la orilla. Incluso lo puedes orar. Podemos orar la palabra de Dios. Podemos decir: Señor, yo no me quiero quedar en la orilla. Yo quiero bogar mar adentro. Porque cuando bogo mar adentro, voy a encontrar el fruto de la oración. Estamos espiritualizando ahora mismo la palabra, ¿vale? Por cierto, dice Pedro, y esto me llama la atención, de que ellos habían estado toda la noche intentándolo. O sea, y habían hecho un grandísimo esfuerzo. Yo cuando estábamos leyendo esto, pues me estaba acordando en cierta manera de que para la gloria de Dios, esta iglesia verdaderamente ha hecho grandes esfuerzos para que la iglesia siga adelante y la iglesia siga en la voluntad del Señor hacia adelante. Bueno, yo quiero decir de parte de Dios que nosotros somos salvos por la fe, pero Dios también tiene en cuenta nuestras obras. Y yo quiero, para los hermanos que han persistido como Pedro, ¿no?, que ha estado toda la noche, esa es la imagen, ¿no?, toda la noche pescando, pasando frío, dándote el viento y no ha habido una cosecha. Bueno, yo quiero deciros de parte de Dios que hay una bendición en esto que habéis hecho. O sea, que hay un fruto y que Dios lo tiene en cuenta. Y que vais a ver en algún momento de vuestra vida, de las próximas semanas, los próximos meses, van a pasar cosas bonitas en vuestra vida y vais a poder decir, y acordaros de esta palabra, vais a poder decir: esto era lo que Dios me tenía preparado. Este es el regalo que Dios me tiene preparado. ¿Amén? Amén. En esa circunstancia de trabajar toda la noche y no ver nada, es precisamente de la oración que queremos hablar hoy. Pero antes de hablar de la oración, deciros que Pedro dice, fijaros qué curioso, dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Bueno, en el griego, que no en español, hay dos términos cuando se habla del término palabra. Uno es logos y otro es rema. Logos es, por ejemplo, cuando dice: en el principio era el verbo. Bueno, pues verbo ahí, que se traduce en otras versiones como palabra. Verbo es logos. O sea que si lo dijéramos, diríamos: en el principio era el logos estaba con Dios, el logos era Dios, y el logos se hizo carne.
Vale. Pero luego está el otro término, el término rema. Por no hacerlo muy largo, logos nos habla de la palabra general de Dios, el logos. Pero rema es la palabra específica de Dios. Muchos cristianos hoy en día, sabiendo estas cosas o no sabiéndolas, están confundiendo el logos con el rema. ¿Por qué? Porque el rema es cuando Dios te habla a ti de una manera particular. Por eso Pedro dice, mas en tú, no dice logos en el griego dice, mas en tu rema echaré la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cuál era el rema? El rema era, Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Eso es el rema de Jesús. Esa fue la palabra directa de Jesús. ¿A quién? No a todos los cristianos de toda la historia. A Pedro en ese momento y circunstancia. Ahora bien, ahora lo que tenemos es el logos, la palabra general escrita. Y este logos que acabamos de leer, Dios te lo puede dar a ti como rema. Y eso sucede cuando a veces estamos leyendo la Biblia y de pronto una palabra que está ahí para cualquier cristiano de cualquier época, de cualquier tiempo, de pronto Dios te la habla a ti. Y tú dices, Dios me está hablando a mí esto ahora. ¿Vale? Entonces, la situación de la oración que vamos a hablar, que en el libro se llama oración del desamparado, de ahí el Salmo 22, ahora nos vamos al Salmo 22, tiene que ver mucho con la situación en la que se encontraban los apóstoles, toda la noche, pasando frío, pasando y sin pescar, sin conseguir nada. Bueno, la semana pasada hablábamos de la oración sencilla, de orar de una manera sencilla, y esta semana vamos a hablar de la oración del desamparado. El texto clave de la oración del desamparado es lo que acabamos de leer del Salmo 22, que fueron las mismas palabras que Jesús utilizó estando en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que serían en la famosa palabra, ¿cómo era? Elí, lava sabachthani. Elí, lava sabachthani. Yo lo sabía decir, pero lo digo así Sí. para que recordéis. Se entendió la retórica. ¿No? Bueno, a veces digo las cosas al contrario para ver si estamos pendientes. Bueno, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Bueno, esa es la oración, vamos a decir ejemplo o ejemplar, en la que Jesús tiene la experiencia de sentir el abandono de Dios completo. Entonces, imaginaros, interesante ponernos en el sentimiento, en lo que Jesús estaba viviendo. Bueno, la verdad es que es imposible, ¿no? Porque ahora vamos a ver que hay cosas que es imposible que nos pongamos en su situación. Pero daros cuenta de que Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro maestro. Entonces imagínate, tú puedes pasar momentos en tu vida mejores y momentos en tu vida peores, pero nunca tan peores como lo que tuvo que vivir Jesús, ¿vale? Imagínate cuando uno peca y se siente mal por haber pecado y se siente arrepentido y se siente sufriendo, digamos, o sufre la consecuencia del pecado, o te sientes mal por lo que has hecho, pues tú imagínate, si eso es por un pecado tuyo, imagínate cómo se pudo sentir Jesús experimentando los pecados de toda la humanidad en ese momento que estaba en la cruz. O sea, es que es incomparable, es imposible poder llegar a entender el misterio de lo que Jesús realmente experimentó en ese momento. Me atrevo a decir que si Jesús no hubiera sido Dios, evidentemente no habría podido aguantar, como hombre, no habría podido aguantar ese momento, porque tú imagínate, cuando uno se siente muy mal, imagínate un momento de tu vida en el que tú te has sentido muy mal, pues tú imagínate eso multiplicado por millones de veces, no por miles de veces, por millones de veces. ¿Qué pudo realmente sentir Jesús en ese momento en la cruz? Es curioso el Salmo 22, luego quiero que lo leáis en casa tranquilamente, por eso iba a leerlo una mayor cantidad, pero digo no, mejor así, lo dejamos como tarea para la casa. El Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que la palabra de paz es desamparada, no abandonar. Desamparado. Claro, en la traducción, el idioma correcto del arameo es desamparado, no abandonar. Ese pensaba, Dios no lo podía abandonar porque Él es Dios. Entonces, la palabra adecuada es que se sintió eso perdido. Exactamente. Entonces se sintió perdido. Pero es que el arameo es estupendo porque te da la palabra clave con el castellano.
Y además daros cuenta de una cosa, de que, bueno, vamos a hablar que la experiencia de esta oración, porque estamos hablando de la oración del desamparado, ¿vale? La oración del desamparo. Vamos a ver que en nuestra vida va a haber momentos de muchísima dificultad. Y esto le pasa a todo ser humano. Y remarcando lo que ha dicho José Antonio, Dios nunca nos abandona. Es decir, yo puedo sentir que Dios me ha abandonado, sentirlo yo, pero la realidad, la verdad absoluta es que Dios a nosotros nunca nos abandona. Puedo sentir que Dios, como decían algunos padres de la iglesia, como que el Dios escondido, como que Dios está escondido, como que ¿dónde está Dios? Pero Dios está conmigo, aunque no lo experimente y aunque no lo sienta, ¿vale? Bueno, os dejo como tarea para la casa que terminéis de leer el Salmo 22, vais a ver algo curioso, cómo se desenvuelve finalmente la historia del Salmo 22. Y una costumbre judía era, para recordar los salmos, decir el primer versículo de un salmo. Con lo cual también hay algunos intérpretes que dicen, bueno, cuando Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba recitando el versículo 1 del Salmo 22. Claro, solamente tenía que decir el versículo 1 en la costumbre judía para recordar el resto del Salmo. Es como decir una técnica de memorizar, ¿vale? Bueno, pues vais a ver qué curiosísimo las cosas que dice el Salmo 22 y cómo termina el Salmo 22. Esto es impresionante. El escritor de ese Salmo, David, se sintió también perdido y no encontraba a Dios. Entonces le inspiró a escribir ese Salmo en buscar de Dios. Y Jesús, como buen judío, lo utilizó. Bueno, lo dejamos como tarea, ¿vale? Ahora ya os pica la curiosidad. Que se usaba en el Yom Kippur. O sea, ¿Cómo? ese es el Salmo del Yom Kippur. Sí, efectivamente. Es decir, del día de la expiación. Sí. Se usaba un día al año. En el momento en que se iba a degollar a la víctima. O sea, era un salmo sacrificial. Entonces, Cierto. Bueno, pues en ahí ese le rol- añadimos un toquecito más interesante. De hecho, lo tienen los judíos todavía escrito en la entrada de sus viviendas. Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Bueno, daros cuenta ahora, recordando un poquito los temas anteriores de la fe, queremos también compartir una verdad. Decíamos, en los niveles de la fe hablábamos de que cuando nos pasa algo que va en contra un poco de lo que esperamos, lo que queremos, lo que nos gustaría, digamos que la expresión primera de la fe sería así Dios lo quiere. Dios quiere, por eso decía Job, no le voy a agradecer a Dios lo bueno y lo malo también, no, ¿acaso no viene lo malo también de Dios? Bueno, ahí nos damos cuenta de que todo lo que nos pasa en la vida, Dios lo está permitiendo por algo, por alguna razón. El segundo nivel decía, todo es para bien. Es decir, aún los malos momentos de los que estamos hablando precisamente ahora, en los momentos de dificultad, aún así, eso también Dios lo quiere. Y todo es para bien. Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene un recorrido, vamos a decirlo así, un peregrinaje en la tierra que está completamente, de una manera perfecta, determinada en cierta manera por Dios. Entonces Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra vida. Entonces casi siempre, no sé si os ha pasado a vosotros, solamente a mí, casi siempre cuando tú ves que a alguien le va estupendamente y a ti te salen las cosas mal, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué a esa persona le va todo bien? Parece que es la persona ideal, la persona perfecta, no tiene problemas, no le pasa nada, todo le va bien en su vida, y tú dices... Y de pronto descubres que a lo mejor la perfección no estaba ahí. Yo hubo una época que leía mucho a un pastor norteamericano, Rick Warren, que una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, la iglesia con propósito, una vida con propósito. El hombre tiene una manera de enseñar y de explicar las cosas una maravilla. Me recuerdo en supermercados de Estados Unidos, una vida con propósito, allí vendiéndola en las estanterías antes de pagar en el cajero, y número 1 de bestseller del New York Times por no sé cuántas semanas, y bueno, increíble, ¿no? Y uno ve a ese hombre y dices tú, es que es todo maravilloso, es que desde que el hombre planeó plantar una iglesia allí en Salepad, en California, se trasladó del seminario recién salido se propuso plantar una iglesia y hoy tiene 40 y tantos mil miembros en la iglesia, y no sé cuántas misiones y no sé cuántas cosas hay. Y dices tú, qué maravilla, de verdad. Hasta que un día escuchas una noticia
y era que uno de sus hijos se había suicidado porque tenía problemas, no recuerdo exactamente qué tipo de problemas mentales. Bueno, y ahora descubres y dices, pero yo pensaba que este hombre, su vida era perfecta, su vida era maravillosa. Y ahora descubres que no era tan perfecta ni tan maravillosa en el sentido de que había un problema en su casa, en un hijo suyo, con lo que duele un hijo. ¿Te das cuenta? Entonces Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene realmente un peregrinaje que tenemos que recorrer. Y en ese peregrinaje que tenemos que recorrer, si nosotros bogamos mar adentro, si nosotros de verdad queremos buscar al Señor en profundidad, una de las experiencias que han tenido la mayoría de los hombres de Dios tiene que ver con un periodo que la mejor manera de designarlo es como el periodo del desierto. ¿Qué es lo que hay en un desierto? En un desierto no hay nada, no hay agua, no hay comida, hay inclemencias del tiempo, durante el día muchísimo calor, por la noche hace frío, y soledad. Y esa palabra es clave, soledad. Vemos, por ejemplo, desde el mismo Moisés, que teniéndolo todo en la corte de Faraón, se tuvo que ir 40 años al desierto. Claro, es que aquí hablamos de años como que fuera, que me estoy comiendo un paquete de pipas. Pero estamos hablando de 40 años, una persona que lo tenía todo. Cuando uno ve los lujos en los que vivían en la corte del Faraón o en cualquier corte de los tiempos antiguos, de las grandes civilizaciones, pasar de eso a ser un pastor en el desierto, pues la verdad es que el cambio es cuando menos tremendo. Cuando vemos la experiencia del mismo José, que era el favorito de su padre, que hasta le habían comprado una túnica especial para él, que tenía sueños bonitos, que el padre confiaba en él, y de pronto se ve en una cárcel en Egipto, por varios años allí metido, con lo que eran las cárceles, pues uno dice, son momentos de dificultad. Cuando vemos la misma experiencia de Pablo, y lo mismo que te habla de que sabe de un hombre que estuvo en el tercer cielo, etcétera, etcétera, y que allí vio cosas tremendas, y de pronto se ve escribiendo sus cartas desde la cárcel, con lo que eran las cárceles de entonces, o la cantidad de cosas que él describe a los corintios, le describe la cantidad de cosas que él había vivido, pues tú llegas al punto de decir, es que hay dificultades en la vida. El problema no son solamente las dificultades, el problema es cuando en medio de esas dificultades, además parece que Dios, como decía antes José Antonio, nos desampara porque no nos abandona, pero que nosotros pensamos que nos ha abandonado, ¿vale? Entonces, pasan circunstancias en nuestra vida en las que uno, como le hemos leído en Isaías 55, tenía unos planes, unas cosas, unas expectativas, unos pensamientos, en el caso de algunos, una carrera profesional, o en el caso de otros, una carrera ministerial, y de pronto vienen sorpresas a la vida, y dices, es que a partir de ese momento, y esta sorpresa, y esto que he vivido yo, resulta de que todo lo que pensaba que podía ser, se ha venido abajo. Y ese no es el problema es que además coincide en el que uno siente que Dios no está. ¿Dónde está Dios? Entonces, en la primera introducción que hicimos de la oración, recuerdo que hablaba José Antonio de la noche oscura, del término la noche oscura, donde no veo, donde no siento, donde no sé qué está pasando. Y eso ese término, digamos, lo hizo popular San Juan de la Cruz, en la mística castellana nuestra del siglo XVI. La pregunta es, en esta oración del desamparado, cuando tú estás viviendo este tipo de cosas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Y aquí el autor nos propone algo cuando menos curioso, que probablemente no es lo que normalmente las personas nos planteamos, ¿no? Normalmente cuando una persona hablamos ahora a nivel eclesiástico, tiene una frustración en la iglesia, a uno le surge como una rebeldía. Cuando tú tienes un problema o sufres cualquier cosa, lo que a ti te pide el cuerpo es rebeldía, ¿no? Entonces, si encima no siento a Dios, ¿cuál es el sentimiento que brota de mí hacia Dios? Muchos decimos, Señor, ¿y por qué permite esto? ¿Y por qué no sé cuánto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como los niños chicos, ¿no? ¿Y por qué? Y Dios te da una respuesta y tú le vuelves a decir, ¿y por qué? Bueno, el autor aquí habla de orar a Dios y preguntarle, y de pronto quedarse a escuchar, a ver Dios qué dice, y llega la sorpresa, Dios no dice nada. Y estoy orando, y le estoy pidiendo a Dios, y Dios no me responde.
y tengo un problema en mi vida y le pido a Dios que me ayude y le pido a Dios que haga algo y Dios ni me ayuda, ni hace algo, ni me dice. Y otra vez el sentimiento. Estoy abandonado a mi suerte. ¿Qué va a ser de mí? ¿Os ha pasado a alguno de vosotros alguna vez o solamente a mí? A mí me ha pasado mucho, ¿eh? Tenemos toda experiencia. A mí me ha pasado mucho. Familiar, Entonces, personal, profesional, claro, vocacional, de todos todo. tenemos. Bueno, claro, y no nos podemos quedar ahí tampoco, ¿no? No nos podemos quedar en la noche oscura, ¿vale? Ahora, aunque no lo creamos, esas circunstancias o esas situaciones, hay dos cosas que tocan y que Dios está obrando en nosotros. Ahora viene la buena noticia. La buena noticia es que cuando tú crees que no está pasando nada, sí está pasando algo. Y está pasando que Dios está obrando en tu vida. Recordáis que dijimos, estamos en el momento de la transformación. Este momento de estas oraciones es para ser transformados. Entonces, ¿por qué Dios permite silencio? Para transformarnos. Es la manera en que Dios nos transforma. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés cuando estaba en el desierto? ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Transformándolo, preparándolo. Entonces aquí se habla, hay un término de San Juan de la Cruz que habla del silencio purificador. En una sociedad en la que está llena de ruido, nos doy cuenta de que la sociedad es ruido. No, o sea, nos estamos volviendo alérgicos al silencio. Llegamos a la casa y ¿qué es lo primero que hacemos? Encender el televisor. Porque parece que si estamos solos en la casa no podemos estar en silencio, tenemos que tener un ruido, algo de fondo. Algunos hasta me han dicho por ahí que para dormir la siesta enchufan el televisor, ponen la segunda cadena, sale el programa de animales y ahí ya con ese ruidillo de los animales ya va la cosa, ese digamos es la manera de dormirse. ¿Te das cuenta? En esta sociedad necesitamos ruido, todo, ¿verdad? Yo he tenido 4 hijos y en mi casa nunca ha habido silencio. Yo estoy ahora disfrutando, que no escuchen esta predicación mi hijo, pero yo estoy disfrutando bastante la soledad, el silencio en mi casa, que no sabía lo que era, ¿no? Algunas veces digo, madre mía, yo me podía ya formar mi propia orden religiosa de los, ¿cómo se llaman? Los trapenses o algunos de estos que están, porque vivo casi así últimamente, ¿no? Un silencio en mi casa tremendo. Los cartujos, yo soy medio cartujo anglicano, episcopal. Entonces, el silencio tiene 2 objetivos. Primer objetivo, se habla de el deshacernos de la dependencia que tenemos en esta sociedad de los resultados externos. Antes hablábamos de, por ejemplo, el que tiene una empresa, que la empresa crezca, el que tiene un negocio, que resultados. Vivimos en la sociedad de los resultados. Bueno, y Dios te quiere purificar de los resultados externos. Es decir, que tu vida no dependa de tener o no tener resultados externos. Tremendo, ¿no? Hablábamos la semana pasada del consumismo, de lo mucho y lo demasiado. Tremendo, o sea, ahora hay un problema con el tema de los reyes, que es el niño al que le regalan demasiado. Y tú ves unos vídeos en YouTube, que, vamos, esto es increíble. Yo recuerdo con alegría cuando a mí me regalaron una foto de fútbol de chico, y eso era impresionante en Reyes, y ahora tú ves 10, 15, 20, 30, 40 regalos para un niño el día de Reyes. Y dices tú, ¿y tú crees que eso lo hace feliz? ¿Realmente? Pero eso trasladámoslo también a nosotros mismos. Tenemos de todo, mucho y demasiado. La otra manera es, y esta es la más complicada, cuando tenemos que despojarnos de la dependencia de los resultados internos. Es decir, a veces nuestra relación con Dios mismo se basa en que yo creo que lo que sé es lo correcto, es lo mejor, es lo único y exclusivo, y hasta de eso tenemos que despojarnos. Llegando al punto de decir, es que ni mi concepto de Dios realmente no es Dios, Dios es mucho más grande que todo eso. Porque a veces pensamos que nuestra manera de creer en Dios, lo que creemos de Dios, lo que pensamos de Dios, eso es Dios. No, estamos equivocados. Dios es mucho más de lo que tú piensas. A veces tú puedes tener un nivel de lo que Dios puede o no puede. Dios puede mucho más de lo que tú piensas. A veces tenemos un concepto de lo que Dios nos puede amar. Dios te ama mucho más de lo que tú piensas. Dios es siempre mucho más de lo que tú puedas pensar. ¿Por qué? Porque tú tienes una mente finita y Dios es infinito. Con una mente finita no podemos entender un Dios infinito. Por lo tanto, Dios siempre será mucho más grande de lo que podamos pensar de Él. Finalmente, con esto voy a terminar, finalmente
decimos, bueno, estamos viviendo en una experiencia de estas características, ¿qué hacemos? Tristemente, muchos cristianos, cuando pasan por este momento de prueba, desgraciadamente, muchos abandonan hasta la fe. Cuando no se experimenta a Dios, cuando no se siente a Dios, algunos están abandonando la fe. También quiero deciros que a veces también tenemos, incluso nos puede venir hasta una conciencia de culpa, por decir, es que no siento a Dios por mi culpa. En esto son expertos algunos hermanos, entre comillas, en lanzar culpas a los demás. Es decir, tú estás frío, tú no sientes a Dios porque estás frío, no. O sea, olvidémonos de esas cosas. No depende de nosotros. Es el camino por el cual Dios nos está llevando. ¿Por qué? Porque para ir a conquistar la tierra prometida hubo que atravesar un desierto y pasar unas pruebas. ¿Por qué pasaba eso? Porque dice la misma Biblia que Dios estaba probando el corazón de ellos. En el desierto Dios nos prueba el corazón. Si tú estás pasando ahora mismo por un desierto, Dios está probando tu corazón. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo que este hombre propone realmente es interesante, porque él propone, él habla en un término de lanzar dados de amor, o sea, dardos de ferviente amor, lo define de esta manera, porque él dice que lo que tenemos que seguir haciendo es lo que debemos hacer, es decir, debemos de seguir orando, debemos de seguir buscando, debemos de seguir inclinando nuestro oído, como decíamos al principio, aunque tengamos la sensación de que Dios no nos oye, tengamos la sensación de que Dios no está al lado nuestra, de que tengamos la sensación de que como que Dios no nos tiene en cuenta o Dios nos ha abandonado, porque en esa medida que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer, habrá un momento en que de pronto la noche pase y amanezca el nuevo día. Pero ese día que amanece en ti, tú habrás sufrido una transformación del corazón. Por eso decíamos al principio, boga mar adentro, no te quedes en la orilla, no te quedes pasivo, sigue empeñado en la oración, en buscar más de Dios, en estar más cerca de Dios, y vamos a ver cómo Dios, a través de la oración, transforma nuestra vida. ¿Amén? Amén. Dios omnipotente y eterno, te rogamos humildemente que nos asistas con tu gracia al separar y dedicar a tu servicio estos dones tuyos de pan y vino, para conmemorar la muerte y oblación de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Carísimos hermanos, en la página número 19. Carísimos hermanos, los que intentamos acercarnos a la santa comunión del cuerpo y sangre de nuestro Salvador Cristo, debemos confesar nuestras culpas si no queremos ser condenados en el juicio de Dios. Debemos humillarnos delante de los hombres si queremos ser glorificados en presencia de los ángeles. Debemos llorar en el mundo si queremos reinar con Cristo. Confiados pues en la misericordia de Dios por medio de su amado Hijo, hagámosle nuestra humilde confesión, primero en silencio y luego todos en la página 19, en algunos libros debe ser la 19, ¿no? La 20, 21. El que yo tengo es en la página 19. Nos uniremos todos en el coro, a coro, en recitar esta oración. Pero primero, por favor, unos segundos para presentar individualmente nuestros cultos. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros confesamos que hemos pecado gravemente contra ti por pensamiento, palabra, obra y omisión. Con sinceridad nos arrepentimos de estas nuestras culpas, cuyo peso en gran manera nos abate y cuya memoria aflige nuestros corazones.
Aparta, oh Señor, tu rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras iniquidades. Ten misericordia de nosotros, te rogamos. Ten misericordia de nosotros, por el amor de tu muy amado Hijo, que murió sobre la cruz para salvarnos, y perdona todas nuestras maldades, límpianos de toda mancha de iniquidad, y llénanos de tus dones espirituales, para que en adelante caminemos en novedad de vida, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, que por su grande amor a los hombres ha prometido perdonar a todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se conviertan a Él, tenga misericordia de vosotros, perdone todos vuestros pecados y os confirme en todo bien y os conduzca a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga también de ti misericordia, perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. La oración propia, si no tenemos la hoja dominical, así que permítanme hacer una oración. Sí. Señor y Dios, te damos gracias por esta comunidad. Te pedimos que tú les fortalezcas, les des cohesión. Te damos gracias por sus proyectos del templo, para que ellos puedan terminar la obra. Y en este día tan especial en que nos reunimos, Señor, ahora para compartir tu pan y vino, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a saborear tu cuerpo, a saborear tu sangre vertida por nosotros, para darnos alegría, ganas de vivir y un gozo inefable. En el nombre de Jesús. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Inclinad vuestros oídos al Señor. Ahora, Señor, que tus siervos escuchan. Así dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También escrito está: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegado a este punto, digamos, elevad vuestros corazones. Los elevamos al Señor. A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas. Dárselas es digno y justo. Muy justo y digno es que en todo tiempo te alabemos, Señor Santo, Padre eterno, Dios omnipotente. Por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que da fortaleza a los que creen en Él y eterna felicidad a los que verdaderamente le confiesan. Por tanto, con los ángeles y arcángeles y con la compañía innumerable de los cielos, ensalzamos tu glorioso nombre, alabándote y diciendo siempre todos juntos: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Amén. Verdaderamente santo y bendito eres, oh Dios Padre omnipotente, que enviaste a tu Hijo unigénito para que asumiera nuestra naturaleza y muriera sobre la cruz para nuestra redención, quien hizo allí, por su ofrenda de sí mismo, hecha una vez, un completo, perfecto y suficiente sacrificio, oblación y satisfacción por los pecados de todo el mundo. Cristo, el Señor y Redentor eterno, el cual en la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo tomó el cáliz después de haber cenado diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, la cual es derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria de mí. Amén. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de este cáliz, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga de los cielos en gloria. Amén. Haciéndolo así, Padre Santísimo,
nosotros, tus indignos siervos, conmemoramos y anunciamos la muerte de tu Hijo unigénito, según nos mandó que hiciéramos, hasta que vuelva en gloria y majestad, recordando su gloriosa pasión y resurrección y ascensión a los cielos, y dándote muy cordiales gracias por los innumerables beneficios que por ellos se nos confieren. Y te suplicamos humildemente, oh Padre misericordioso, que por tu poderosa bondad te dignes bendecir y santificar para nuestro uso, por tu palabra y con tu Espíritu Santo, estos dones y criaturas tuyas de pan y vino, para que recibiéndolos conforme a la santa institución de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su pasión y muerte, seamos participantes de su muy bendito cuerpo y sangre. Y con fervor deseamos que tu bondad paternal acepte benignamente este nuestro sacrificio de alabanza y hacimiento de gracia, suplicándote con humildad nos concedas que, por los méritos y la muerte de tu Hijo Jesucristo, mediante nuestra fe en su sangre, nosotros y toda tu iglesia obtengamos la remisión de nuestros pecados y todos los demás beneficios de su pasión. Nos unimos todos. Y aquí, Señor, nos presentamos y te hacemos ofrenda de nosotros mismos, nuestras almas y nuestros cuerpos, como un sacrificio racional, santo y vivo para ti, rogándote humildemente que todos los que participemos de esta santa comunión seamos llenos de tu gracia y bendición celestial, y aunque por nuestros muchos pecados seamos indignos de ofrecerte sacrificio alguno, con todo te suplicamos que aceptes este nuestro homenaje y acto de deber, no pesando nuestros méritos, sino perdonando nuestras ofensas, mediante Jesucristo nuestro Señor, por quien y con quien, en la unidad del Espíritu Santo, sea todo honor y gloria a ti, Padre omnipotente, por siempre jamás. Amén. El Señor sea siempre con vosotros Y con tu espíritu. La fe que creemos en nuestro corazón, confesémoslas con nuestra boca. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra, autor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, porque todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como en la tierra, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salud descendió de los cielos y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente. De allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, y procedente del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo debe ser adorado y juntamente glorificado, que habló por los profetas, y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para la remisión de pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Hermanos, hecha la profesión de nuestra fe y siguiendo el preceptos y enseñanza de nuestro divino Maestro, que tiene palabra de vida eterna, oremos al Señor con humildad de corazón y con todo el afecto de nuestra alma, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino. Amén. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Porque tú eres Dios. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Librados del mal y confirmados siempre en el bien, haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos y otórganos paz y seguridad en todos los días nuestros. Quebranta la audacia de nuestros enemigos,
Oye, oh Dios, la súplica de todos tus siervos, los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, siempre, por todos los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la bendición. El Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén. Protéjanos con su clemencia y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén. Y nos llene de gozo, quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén. Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Digamos o cantemos, Cantemos. en este momento el gustar. Gusta y ver cuán bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En mi boca será siempre su alabanza. Aleluya. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán abandonados cuantos en él confían. Aleluya. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por mí, preserve mi cuerpo y alma para la vida eterna. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, preserve mi cuerpo y alma para la vida eterna. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Aliméntate siempre y que este cuerpo preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. La
La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Toma, bebe esto en memoria de que Cristo murió por ti y se agradecido. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Toma, bebe esto en memoria de que Cristo murió por ti y se agradecido en tu corazón. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Toma, bebe esto en memoria de que Cristo murió por ti y se agradecido. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Amén. Señor, a través de nuestro deber ofrecemos a ti, Señor, todas estas familias que han sido alimentadas por el Espíritu en tu presencia. Confórtales, guárdales. Permite que pronto puedan tener esta experiencia más asiduamente, para que tu gracia se manifieste en su vida, para que ellos sean probados espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una parte ahora que es final, nos volvemos a sentar en mar, por favor. En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria. Buscar siempre su rostro, de la realidad de nuestro corazón. Digamos juntos. Oh Señor, Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haz que cuantos hemos recibido esta Santa Comunión, te busquemos y amemos siempre, sin apartarnos jamás de ti, y concédenos tu auxilio para que podamos hacer todas las cosas que son agradables en tu divina presencia, porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti, por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría saldréis y con paz regresaréis, los montes y collados entonarán canción, mientras vosotros vais, gozo gritará, y los árboles aplaudirán, y los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, mientras vosotros vais. Con alegría saldré y con paz regresaré, los montes y collados entonarán canción, mientras vosotros vais, gozo gritarán, y los árboles aplaudirán, y los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, mientras vosotros vais. Con alegría saldré y con paz regresaré, los montes y collados entonarán canción, mientras vosotros vais, gozo gritarán, y los árboles aplaudirán, y los árboles del campo aplaudirán, los árboles